Muy buenos días, me encuentro con los radialistas Luis Miguel Arrasco y Edgar Lizarzaburo Liza. Muy buenos días. La primera interrogante es, ¿con qué lenguaje un locutor debe dirigirse al oyente? Bueno, el lenguaje que debe utilizar un locutor o una persona que se dedica a hacer radio es un lenguaje pues sencillo, entendible, y esto tiene que ser, como se dice, tiene que guardar un sobrepeso con la buena pronunciación que tengas, ¿no? Porque en radio lo que equivale es una buena pronunciación, un lenguaje sencillo. ¿Para qué? Para que la persona que está detrás del receptor entienda, ¿no? Sin utilizar palabras de repente muy rebuscadas. ¿Cuáles serían las características que debe tener un locutor en radio? Una de las características que debe tener es la buena dicción, una tonalidad de voz adecuada, una pronunciación también adecuada de las palabras, de cada letra, de los tildes, y si vas a leer algo, las comas en el momento que tienen que estar, para que el mensaje sea entendible. Eso, y bueno, es fundamental que un locutor pues practique, ¿no? De repente quizás nosotros empezamos leyendo cualquier artículo, cualquier lectura, pero de repente el practicar trabalenguas, el hacer ciertos ejercicios que un locutor debe estar en constante, no es que yo ya sepa y de repente nunca me voy a trabar, de todas maneras siempre por ahí hay, así se hace el más experto, ¿no? Y yo creo que la práctica hace un buen locutor, la práctica, la constancia, el leer, el estar bien informado también, ¿no? Porque de ahí cómo comentas, cómo improvisas. El improvisar es un arte, no todos lo tienen, por eso la práctica te hace. Debe tener un poco también la capacidad de una respuesta rápida, ¿no? Tratar de solucionar mejor algún problema. Imaginemos que, como nos ha pasado algunas veces, no llega un invitado. ¿Qué haces en ese momento? Empiezas a tratar de reorganizar el programa para cubrir ese tiempo, y siempre debemos tener un full con informaciones, no del día, sino que tengan que ver en cualquier momento. Por ejemplo, los tips para las tarjetas de crédito, tips para hacer maletas, algo sobre el tabaco, cosas así, para poder cubrir el problema. Es por ello que se dice que el radialista siempre tiene que estar informado de todo. Y bueno, en esto vemos que también muchas veces en la radio se usan refranes para llegar mucho más a las personas. ¿Qué tanto ayudan estos refranes en un trabajo de radio? Miren, comúnmente los refranes, las metáforas sirven para evocar de repente o comparar de repente ciertas cosas que pasan con la realidad, pero realmente si el oyente no sabe qué es lo que significa el refrán o lo que tú estás diciendo, no va a poder captarlo. Así que pueden ser efectivos en ciertos casos, como en casos tampoco que no. Entonces ya es cuestión de, como se dice, de gustos, y de quien los utilice sepa utilizarlos o que los explique. Y sepa también qué refrán utilizar, porque hay refranes muy rebuscados que lo mismo que va con las palabras, refranes muy rebuscados que no se conocen, no se entienden. Entonces, en ese momento el oyente va a tener una confusión, y lo que no se busca en radio es que el oyente se confunda, sino que entienda todo el mensaje que se da. ¿Qué debe ser un radialista para evitar caer en la pedantería al hablar y expresarse de manera sencilla, de tal manera que el oyente pueda entender lo que le dice? Mira, nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos, ¿sí? Tú le hablas de una forma a papá, le hablas de otra forma a los primos, le hablas de otra forma a tus amigos, porque así como le hablas a tus amigos, no le hablas a tu papá, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, yo creo que cuando tú entras a este mundo, que es el mundo de la radio, donde los micrófonos a veces hay personas que le tienen miedo, que no saben cómo utilizarlos, etcétera, etcétera, yo creo que la humildad está en la persona que está detrás de él, ¿no? Y es más, cuando tú estás en el micro, te olvidas de cómo dialogas con papá, te olvidas de todo y entras al mundo profesional. Entras ya al mundo profesional. Entonces, las personas que son muy de repente, si tú crees que pedantes
o de repente personas que utilizan lenguajes muy rebuscados, solamente para que sepan qué tanto saben esas personas. Yo creo que en radio no funciona. En radio no funciona. Pues dependiendo del programa, ¿no? Pero utilizar palabras rebuscadas, o de repente no tengo nada que decir y a través del micro decir que yo me fui a Francia o que estuve en tal sitio y empezar a hablar de mí, las personas no quieren escuchar de mí. Lo que quieren es hacer la esencia del programa. Es noticioso, es informativo, es magazine, es titular, es musical, ¿no? Entonces yo creo que nosotros los locutores no entramos mucho, solamente lo realizamos y lo hacemos, y lo que haces es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, si tu voz, tú crees que la voz que tienes es para un programa romántico, pues te dedicarás de repente a programas románticos, ¿no? O de repente engrosarás un poco la voz y entrarás a un noticiero. Pero si te piden otro tipo de programa, vas a decir, como que no me sale. Pero acuérdate que la voz educa. La voz educa, entonces nada es difícil. Y a lo que va de la pedantería, de la falta de humildad, es más cuestión personal que cuestión profesional. O sea, que seas un radialista, que seas comunicador social, que seas locutor de televisión, la profesión que tengas, estás al servicio. Nosotros estamos al servicio de la comunidad, porque nosotros informamos, en nuestro programa nosotros informamos, estamos al servicio de la comunidad, y tener la idea de que soy Superman porque estoy en la radio y puedo decir lo que quiero, cuantas veces me pegue la gana, creyendo que tengo la razón, entonces va por un plano personal, de decir, estoy al servicio, y soy la persona que estoy humilde para llegar. Y aparte que la radio tiene su esencia, ¿no? La humildad, para poder estar ligada a las personas y que se sientan en contacto con ellas.